Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, la semana pasada estuve un poquito inactivo con los videos, probando la plantilla. Y bueno, acá estamos en Mercado Abierto. Hoy es 18 de septiembre. Fíjense bien la hora, esta es la hora de Argentina. Lo que vamos a tratar de hacer es operar hoy en vivo, probando la plantilla y ver qué resultados tenemos. Así que chequen bien la hora, porque lo voy a pausar al video para que no lo hagamos tan largo y podamos entrar en todas las operaciones posibles. Vamos a tratar de hacer un video no tan extenso, pero para que vean que la plantilla funciona bastante bien. Así que bueno, pauso el video y después arrancamos de nuevo. Bueno, acá estamos de nuevo. Chequen la hora, no pasaron ni un minuto creo. Acá estamos chequeando que tenemos una posible entrada acá en 15 segundos. Estamos esperando a ver si rompe acá arriba. Si no, no entramos. Capaz, o quizás podemos entrar, lo podemos probar igual. A ver qué está pasando. O podemos entrar un poquito tarde. No tocó. Bueno, me parece que no vamos a entrar. Vamos a chequear otra. Recién había visto. Para que vean. Miren acá, cortó abajo y dio la alza. Así que bueno, parece que la va a ganar a esta. No pudimos entrar. En esta tampoco. Vamos a esperar unos segunditos para ver qué pasa. Porque si esta vela se pone vendedora, se pone roja, quizás podamos entrar en la otra, porque va a seguir cortando. El tema es que va muy en bajada acá también. La RSI va en caída, así que hay que tener muchísimo cuidado esto. Si no gana en esta, yo diría que no entremos en la otra, porque después va a acompañar una caída. A ver qué pasa. Fue roja la vela, ojo. A ver qué pasa acá. Miren, solo hay un toque. Indicó un semáforo. Esto le llamamos semáforo. Y nos sube. Ojo. Hay que tener muchísimo cuidado. A ver. Vamos a buscar el activo. Dólar australiano contra yen. Ahí estamos. Miren. Eso es lo que yo les remarco siempre. Que tienen que pasarla y cómoda, cortarla y cómoda, pero acá como miren cómo va acompañando la caída, justo con la caída del RSI, yo diría que no entren. Vamos a buscar otra, a ver qué pasa. A ver, miren acá, euro-yen. ¿Qué pasa acá con euro-yen? Vamos a mirarlo. Puede ser que tenga una vela compradora acá, aunque no pasó de largo, no cortó. Vamos a buscar otra. Mientras tanto pongo el video en pausa y ya regresamos. Bueno gente, miren acá está pasando con el euro dólar. Vamos a ver si pega un cruce acá. Este videito va a ser más que nada para que vean cómo funciona la plantilla, en que hay que ser muy paciente en esperar las señales, no hay que atolondrarse. Fíjense, está cortando bien vertical hacia arriba, con una RSI que no tiene muchas ondulaciones como acá, por ejemplo, no tiene caída. Así que más factible que podamos entrar en esta operación. Vamos a esperar a ver cómo termina. Si termina bien verde, bien hacia arriba, vamos a ver qué pasa. Vamos a entrar. Venimos bien, euro USD, acá está, euro dólar, vamos a entrar. Y vamos a esperar a ver qué pasa. Vamos a entrar en la máxima operaciones que podamos en un rato. Así podemos hacer un video de media hora para que podamos ver cómo funciona la plantilla. Vamos a ver si podemos entrar. Si entramos en Gale. Ya ponemos el doble en Gale 1. Lo vamos preparando por las dudas y vemos cómo termina esta operación. Vamos a ver, estamos cerquita.
Vamos a ver. Fíjense en el corte que hace acá. Eso me indica que la próxima vela va a ser vendedora. Pero esperemos a ver qué pasa. No voy a hablar mucho para no cansarlos. Espectacular, ganadora. Miren, ya tenemos una ganada. Vamos a poner pausa y ya volvemos con otra entrada. Acá tenemos una entrada. Cortó bien. Vamos a entrar. A ver qué pasa. Entré con la grabación sobre el límite porque no sabía si iba a entrar o no, ya que esto va, la RSI está en caída, así que tengo mis serias dudas, pero bueno, vamos a entrar igual, vamos a probar a ver si la podemos ganar. Fíjense que los gráficos van iguales ahí para que vean que están más parecidos. Chequen bien, estamos en mercado abierto en Quotex. Vamos a ver qué pasa, a ver si la podemos ganar directo. Tengo mis serias dudas de entrar en Engage 1 ya que va la RSI en caída, pero esperemos a ver qué pasa. Yo por las dudas lo preparo. Me quedé callado porque la ganamos, pero por un pelito, pero ganada al fin. Acá se gana por un puntito o se gana por 1000 puntitos, pero se gana. Así que bueno, amigos, ya tenemos la segunda ganada. Ponemos pausa y ya continuamos. Bueno, gente, acá estamos de nuevo. Quizás podamos entrar dólar australiano contra dólar canadiense. Está cortando. Vamos a entrar a ver qué pasa. A ver si nos da ganadora. Aunque no viene muy brusca, viene acompañando la subida. Hay que tener cuidado, eso es lo que yo le digo en la plantilla. Bueno, entré igual. No sé si las vamos a ganar. No voy a entrar al Gale 1 porque miren cómo viene en subida esta RSI. Así que puede ser que la perdamos, pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Igualmente va a quedar en el registro y quiero que vean a ver cuántas ganamos y cuántas perdimos, cosa de que se queden tranquilos todos de cómo funciona la plantilla. Así que vamos a esperar un toque a ver qué pasa. Está muy cerquita, pero dudo que baje, a ver qué pasa. Bueno, a ver si la tenemos ganadora. Miren, win directo, espectacular. Bueno, gente, creo que vamos 3 ya. Sí, creo que la tercera. Así que bueno, pausamos y ya volvemos. Acá estamos de nuevo, gente. Disculpen, dejé pasar el tiempo porque tuve una llamada de trabajo. Así que vamos a ver si podemos entrar en esta. Miren, está el corte acá. Viene la RSI bastante parejita, así que vamos a entrar acá a la venta a ver qué pasa. Y ahí entramos. Vamos a ver si la ganamos. Ya llevamos, creo que 3 dijimos. Vamos a ver si podemos meter la cuarta. Bueno, la RSI se está yendo para arriba, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Esperemos que pase el minuto. A ver qué pasa con esta operación. Recuerden, yo por lo general entro en Gale 1 nada más, por si tengo pérdida que no sean tantas. Vamos a ver qué pasa. Bueno, se está yendo para arriba. Vamos a preparar el Gale. Y entramos. Hay que tener cuidado porque por ahí está buscando este pico también. Hay que tener muchísimo cuidado. Por eso hay que tirar
soportes y resistencia también es bueno, siempre acompañan con alguna otra herramienta que ya sabemos, más que nada los que están aprendiendo y haciendo hace rato esto. A ver qué pasa, si la podemos ganar. Tiré una mecha larguísima hacia arriba, la mecha, miren acá. A ver qué pasa si la ganamos. Perfecto, miren, en Gale 1 ganada. Muy bien. Vamos a buscar otra operación. A ver si nos aparece una hora. Así no hago video. No pauso el video. No, está complicado. Acá hubo una, pero bueno, nosotros entramos en otra. Siempre traten de entrar de a una, no se apuren ni se pongan ansiosos de entrar en varias a la vez, porque después les va a resultar difícil, se pueden confundir, mandar cualquiera en cualquier operación y le va a costar pérdidas eso. Vamos a ver qué pasa. Miren acá en el euro contra el yen, que pegó una bajada, pero bueno, vamos a esperar. Así que bueno, ya vamos a volver de nuevo. Chequeen siempre en la hora, fíjense la hora. Igualmente yo después les voy a mostrar el historial de operaciones para ver cuántas ganamos y cuántas perdimos, así que bueno, pongo pausa, ya volvemos. Acá estamos de vuelta. Llevamos 5 operaciones ganadas. Vamos a ver qué pasa. Esta da para entrar. Está pagando poquito. No vamos a entrar, gente, porque el pago es malísimo. Igualmente fíjense, vamos a chequearla a ver si es ganadora. Cortó hacia abajo recién. A ver qué pasa si es compradora la vela esta. Mientras tanto, recuerden, dólar australiano contra dólar canadiense. A ver qué pasa, es la que está pagando. Los dólares australianos, los dos están pagando bajísimo. Bueno, pues como tengo armada ya la plantilla acá, vamos a ir con estos. O los podemos reemplazar también. Vamos a ver qué pasa. Menos mal que no entramos. A ver, ¿está perdedora o va a ganar? A ver qué pasa. Siempre tengan cuidado, chequeen los pagos siempre también. Tienen soporte, resistencia, toda ayuda, herramienta que tengan en Quotex y QOption, Poké Option, lo que sea, siempre úsenlo aparte de la plantilla. Le va a ser de gran ayuda. Bueno, fue prácticamente un empate acá. Así que bueno, vamos a acomodar de nuevo. Voy a acomodar de nuevo con otros activos que estén pagando. Así aprovechamos el mercado abierto. Ahora pauso el video y ya volvemos enseguida. Miren qué está pasando acá. Vamos a ver si entramos. Más que seguro. A ver qué está cortando. Vamos a entrar. A ver qué pasa. A ver si no la ganamos a esta en directo. Puede ser Gale 1. Puede ser que la perdamos. Vamos a esperar. Hizo un corte acá, pero hay que ver cómo pegó este pico acá el RSI. Ojo que no esté buscando eso también. Así que, pero bueno, esperemos. Fíjense que yo acá no tiré soporte, resistencia, nada. Para mí va a buscar este soporte acá. Pero esperemos, a ver qué pasa. Si se va a extender para arriba la RSI, no voy a entrar en el Gale 1 porque veo, fíjese lo que está pasando, que va a seguir subiendo. Así que bueno, quizás la dé por perdida. ¿Qué pasó ahí? Fue empate. Bueno, no la perdimos. Fue un empate y miren lo que pasó con la otra vela. Se fue al Gale 1. Quizás la ganábamos. Hay que esperar a ver. Pero miren lo que yo le decía de
de la RSI como se estaba yendo para arriba junto con este indicador que yo quería que corte violentamente, pero no lo hizo. Bueno, por lo menos no lo perdimos. Tenemos un empate. Llevamos 5 ganadas, un empate. Todavía no perdimos ninguna. Vamos a ver qué pasa con las otras. Miren lo que pasa acá. En esta yo no entraría. No entraría hasta que sobrepase muchísimo la RSI, porque como viene en caída, la RSI justo contra este indicador, hay mucha probabilidad de que tire varias velas vendedoras y nos hagan perder. Por eso siempre aconsejo no entrar. Fíjense, no llega nunca. Siempre se tiene que asegurar de que pase muchísimo con esta situación. Igualmente yo no entraría. Estas son las cortes violentos que yo le digo. Están muy buenos y son casi ganadores en 100%. Acá vamos a ver qué pasa. Estoy chequeando una por una. Miren, hubiésemos entrado acá. Un corte medio, un toque violento. Miren, vamos a ver qué pasa. Vamos a chequear todas a la vez. Así no se nos, a ver si no se nos escapa ninguna. Bueno, si no voy a poner pausa y ya seguimos de nuevo y entramos en otra operación. Llevamos 5 ganadas, un empate. Bueno, acá tenemos un corte. Vamos a ver si podemos entrar. Que se mantenga ahí. Y a ver qué pasa. Vamos a ver si dio un corte acá. La R sigue en alta. Lo único malo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Porque al corte lo hizo al principio. Se mantuvo la vela bien en verde. Vamos a ver si pega el rebote y nos da ganadora esta en win directo. Vamos a ver qué pasa. Tengamos paciencia. Siempre fíjense los picos que pegan las RSI acá y vemos qué va pasando. Quedan 10 segundos. 12, 11, 10. A ver si tenemos suerte. Win directo, chicos. Vamos 6 ganadas, un empate. Vamos a esperar otra operación. Ponemos pausa y ya seguimos. Bueno, acá estamos de nuevo. Miren, dólar yen. Vamos a ver si podemos entrar en esta a la baja. Un lindo corte. No está empinado hacia arriba el RSI. Vamos a ver qué pasa. Ahí entramos. A ver si tenemos suerte. Si la plantilla nos marca bien. Vamos a ver qué pasa. Esperemos. Ya dejó marcado para entrar el gate 1 por las dudas. Y esperemos un minutito este. ¿Vieron cómo cortó bien verticalmente, perpendicularmente hacia la RSI y pasó de largo? Eso es buenísimo. Yo siempre digo que estas son las mejores operaciones. Vamos a ver si tenemos que entrar en gate 1 o si sigue subiendo. Vamos a ver qué pasa. Esperemos hasta lo último. Vamos a entrar en gate 1. A ver si pega la bajada. Ahora la RSI se empinó para arriba. Vamos a ver qué pasa. Si tenemos suerte de que pegue y corte hacia abajo. Y ver si la podemos ganar. Igualmente recuerden, ninguna plantilla es 100% efectiva. Siempre van a tener alguna pérdida. Y recuerden que este no es un consejo de inversión. Siempre fíjense, si arriesgan dinero que estén dispuestos a perder. Pero la plantilla dentro de todo tiene muy alta efectividad. Así que vamos a ver qué pasa. Acá se está yendo muy para arriba.
No sé si la vamos a ganar, me parece que la tenemos como perdida. Sí, bueno, perdida, muchachos. La primera en 6-7 operaciones. Miren ahora qué pasa. A ver si hubiésemos entrado al gate 2. Yo siempre digo que corten el gate 1, pero miren, sigue subiendo, sigue subiendo. Ya está acompañando acá. Yo no diría que no entren. Miren cómo acompaña el indicador con la RSI, lo va acompañando. No hay que entrar ni ahí. Yo no entro ni ahí porque podés seguir tirando acá velas compradoras. Así que bueno, metemos pausa con una pérdida. Bueno, gente, acá tenemos un corte. Vamos a entrar acá a ver qué pasa. Vamos a ver que veo que no hay noticias ni nada de eso. Supuestamente tiene que pegar el rebote. Está en zona de soporte. Así que nos da idea de que esto va a subir. Vamos a ver qué está pasando. Esperamos un minuto. Ahí va queriendo. Nos quedan 25 segundos. Y vamos a ver cómo sale esta operación. Llevamos 7, creo que 7 ganadas, una empate y una perdida, creo. Cualquier cosa me corrigen en los comentarios. Recuerden darle un like, suscribirse al canal. Recuerden que esto no es... No jueguen con dinero que no estén dispuestos a perder. Vamos a entrar de nuevo. Me dormí en el gate. Bueno, vamos a ver qué pasa. Acá pegó el corte, pegó en bajada ahora el RSI. Vamos a ver qué pasa. Se me escaparon unos segundos por hablar. Así que bueno, tengamos paciencia y a ver qué pasa. Si la podemos ganar en gate 1. Yo soy partidario de hacer solo un gate porque si entran en 2 gate y esta marcación se viene abajo o se va para arriba, según cada situación pueden tener muchas pérdidas. Por eso digo siempre que hagamos solamente gate 1 para que podamos compensar pérdidas. Bueno, acá la tenemos ganada en gate 1. Vamos a buscar otra operación. Esperemos, metemos pausa y ya arrancamos de nuevo. Bueno, chicos, miren, acá están los resultados de las operaciones que hicimos hoy. Lo voy a cortar ahora porque, bueno, tengo que ponerme a hacer otras cositas para completar el día. Así que bueno, vamos al recuento. Tenemos directa, 1 directa, 2 directa, 3 directa, 4 directa, una gate 1, 5 en total, un empate, otra directa, 6 ganadas, un empate, 6 ganadas, una perdida y un empate, y 7 ganadas, acá en la última con gate 1, 7 ganadas, una perdida y un empate. Así que un resultado bastante bien, muy bien por esta plantilla que la verdad hoy no me dejó hacer muchas entradas. Bastante complicado el mercado por lo que veo yo hoy. Hay veces que tiran muchísimas señales, muchos cortes hacia arriba y hacia abajo donde se pueden entrar. Acá volvemos, miren la gráfica para que vean el día, la hora, todo. Estoy mirando a ver si por ahí tenemos alguna entradita mientras hablamos. Pero bueno, gente, esto ha sido por hoy. Espero que les haya gustado. Espero comentarios. Recuerde que esto no es una recomendación de inversión, solo es un video explicativo. Y si quieren obtener la plantilla me pueden mandar un mensaje privado a mi Telegram personal. Así que, y espero el like y la suscripción de cada uno de ustedes. Se hizo extenso el video, pero bueno, quería probar
realmente cómo funciona la plantilla en el mercado abierto. Después vamos a hacer uno en mercado en OTC, a ver qué resultados tenemos. Así que nos vemos, bye bye.